Somos la generación del cambio. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Cultura Ciudadana, Derecho y Urbanidad. Les habla Yailin Esteves Tolosa, estudiante de la Facultad de Derecho de cuarto semestre en la Universidad Libre Seccional Socorro. El día de hoy hablaremos de las formas de violencia y la identificación y denuncia de los casos de abuso. La violencia no siempre es fácil de identificar, puede estar presente en cualquier ámbito, en el doméstico o en el público, en el lugar de trabajo, la calle, el transporte público, el colegio, etc. Podemos definirla como la utilización de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra otros, de modo que este acto cause daños físicos, psicológicos, privaciones, etc. Su elemento característico es que quien comete tal acción posee la intención de afectar a la persona que está siendo vulnerada. No existe un único criterio para clasificar los tipos de violencia, sino varios. Los más comunes suelen partir de dos factores: el modo en el que se ejerce la violencia y el sujeto o sujetos que la ejercen. Estos dos factores son los que estructuran la clasificación de los tipos de violencia. Las clases de violencia, según el tipo de agente o quien inflige la agresión, independientemente de todo lo demás, son violencia autoinfligida. Esta es una de las clases de violencia más estigmatizada que existe, ya que en ella es la propia persona la que se daña a sí misma, algo que puede ser un poco difícil de comprender. En la violencia autoinfligida, la persona se puede realizar cortes en brazos o piernas, se puede humillar públicamente, se puede golpear la cabeza contra superficies duras de manera repetida, etc. Esto podría, en casos extremos, terminar en suicidio. Cuando hablamos de violencia autoinfligida, debemos tener en cuenta que detrás de ella pueden existir otros agentes que desconocemos y que son la causa de este tipo de violencia. Violencia interpersonal es el tipo de violencia en la que un individuo agrede a otro. En esta categoría podemos encontrar la violencia doméstica, el bullying, los casos específicos de asalto con violencia, etc. Violencia colectiva. A diferencia de lo que ocurre con otros tipos de violencia que hemos visto, en esta la agresión es de carácter colectivo, de un grupo o comunidad contra otro colectivo. Las situaciones que favorecen la aparición de la violencia colectiva son fenómenos políticos, jurídicos, sociales, económicos o ideológicos religiosos, como la presencia de integrismo religioso, la discriminación sistemática de minorías, los déficits democráticos por parte de un Estado, el monopolio de ciertos recursos valiosos, etc. También se puede distinguir entre tipos de violencia atendiendo al modo en el que se intenta dañar o perjudicar, es decir, observando la naturaleza y el contenido de la agresión. Dentro de esta categoría denominada los tipos de violencia según la naturaleza del acto, encontramos las siguientes clases. Violencia física son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas o estrujones, entre otras conductas que pueden ocasionar daños físicos. Violencia verbal. La violencia verbal es aquella en la que se pretende dañar con ciertas palabras groseras, despectivas, hirientes, etc. Además de poder llegar a producir ansiedad e inseguridad, este tipo de violencia puede dañar la autoestima de las personas y su imagen pública. Violencia psicológica o emocional. Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica. Este tipo de violencia es de las más comunes y naturalizadas de la sociedad, por lo que es necesario aprender a reconocerla y denunciar. Violencia sexual. En ella se incluyen todas las relaciones o actos sexuales, físicos o verbales no deseados ni aceptados por la otra persona. La violencia sexual puede presentarse hacia hombres o mujeres utilizando la fuerza o la coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Violencia de género. Son los actos violentos contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual. En muchos casos son actos que se ejercen contra las mujeres y están relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas, generalmente aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y poder. También puede ocurrir contra hombres que se salen del rol masculino aceptado, por ejemplo, en casos de violencia homofóbica o por conductas consideradas femeninas como llorar o expresar sus sentimientos. Violencia económica. Ocurre cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer relaciones de poder perjudiciales. Este tipo de violencia se puede manifestar cuando a la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia o se le niega el dinero para controlar su independencia. Todas estas formas de violencia son consideradas delito y son sancionadas por la ley.
Negligencia. La negligencia es un tipo de violencia que se da por omisión, ya que en ella la agresión consiste en no realizar unas acciones a las que se está obligado para garantizar el bienestar mínimo del resto. Violencia religiosa. En esta categoría entra el uso del poder para perjudicar a las personas, manipulándolas con una serie de creencias y promesas acerca de un plano espiritual. Un ejemplo de esto lo podemos retomar desde la Edad Media, donde se aseguraba que para poder entrar al cielo se debía ofrecer dinero, comida y tierras a las personas que hacían parte de la orden religiosa en mención, hecho que aún hoy se presenta erróneamente en ciertas religiones. Violencia cultural. En este tipo de violencia las agresiones están relacionadas con los signos de identidad cultural de una comunidad en concreto. Ciberbullying. En el ciberbullying es frecuente que se utilice internet y las redes sociales para publicar información acerca de una persona o de un grupo de personas con el afán de ridiculizar o humillar. Es uno de los tipos de violencia cuyo alcance es difícil de precisar porque el número de personas potencialmente capaces de ver este tipo de contenidos estigmatizantes es muy elevado. Visto esto, quizás se pregunten qué tiene que ver la violencia con la cultura ciudadana. Yolima Tunjano Gutiérrez, en su investigación titulada La cultura ciudadana como eje transversal de la convivencia y seguridad ciudadana, se encarga de responder esta pregunta, así como de exponer los niveles de denuncia de tales casos de violencia para el año 2014. Su estudio surge a partir de los casos cotidianos de violencia e inseguridad cotidiana que diariamente se conocen. Frente a tal experiencia y en el contexto de la problemática de inseguridad, vandalismo e indisciplina social y de violencia en Colombia, surge su planteamiento central: determinar si la cultura ciudadana es un factor interviniente de la convivencia y la seguridad cotidianas en Colombia, estudiando los factores que afectan la convivencia y la seguridad cotidiana, examinando la responsabilidad de la familia, la escuela, la comunidad y las autoridades públicas en cuanto a la implementación de la cultura ciudadana, comprobar si la cultura ciudadana es una política pública en Colombia y qué acciones positivas la promueven. Así pues, con base en el análisis realizado por parte de la presente investigación de los casos de violencia, vandalismo e indisciplina social, se identificaron los factores que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, entre ellos la intolerancia o cultura de la violencia, el alcohol y las drogas prohibidas, el bajo nivel de denuncia y la impunidad, la pobreza y la falta de oportunidades, la educación sin valores, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, la corrupción y la cultura de la trampa, la laxitud de las normas de policía y la ausencia de política pública en cultura ciudadana. Trujano se encarga de mencionar cuáles eran para ese año las principales causas de homicidio según el periódico El Tiempo 111-18 entre enero y marzo de 2013, con un número de asesinatos de 280, las cuales eran riñas 41%, venganzas 39%, resistencia al asalto 5%, violencia intrafamiliar 2%, otras causas 13%. Expresando Tunjano al respecto de esto, el hecho de que la sociedad adolece de falta de reflexión, de tolerancia y de racionalidad para dirimir los conflictos cotidianos, además del hecho de que muchas veces se desconoce que existen mecanismos legales para la resolución de los conflictos. En lo que respecta a la baja tasa de denuncias, ella se remite a la Alta Consejería para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y Departamento Nacional de Planeación DNP, al asegurar que al menos el 75% de las personas víctimas de un delito no lo denuncian, lo cual es sumamente grave teniendo en cuenta que para ese año la población víctima de al menos un delito entre marzo de 2013 a marzo de 2014 fue de 2,80 millones de personas de 15 años y más, de un total de 15,13 millones en 20 ciudades consultadas. Finalmente, concluye su investigación con una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra diseñar, implementar y evaluar una política pública de cultura ciudadana a partir de una pedagogía pública social, como eje transversal de la seguridad y la convivencia ciudadana. En síntesis, la cultura ciudadana es indispensable para poseer una sociedad en armonía, pues si hubiese una mayor presencia de ella, actuaciones que tienen por sustento la intolerancia y el irrespeto se presentarían menos de lo que actualmente aún se presentan, no solo en las calles, sino dentro de los mismos hogares, así como en otras instituciones, con la violencia física, emocional, verbal, etc. Esto sumado a los casos de los que no se sabe nada, pues las personas no denuncian, bien por miedo, desconocimiento o desconfianza del sistema, por lo que, como bien menciona Yolima Tunjano, es necesario desde los mismos hogares y la pedagogía el fortalecer la cultura ciudadana y la urbanidad, así como el aprender a reconocer los diferentes tipos de violencia que se presentan y denunciarlos. Muchas gracias por su escucha, espero esta información les sea útil. Les deseo un muy buen día y recuerden, todos hacemos cultura ciudadana. Un buen ciudadano tiene derecho